Bienvenidos a la entrevista de France 24. Colombia ha entrado en su cuarta semana de paro nacional que inició el pasado 28 de abril con masivas movilizaciones que continúan en las calles de todo el país. Mientras el gobierno colombiano de Iván Duque se reúne con los miembros del Comité Nacional del Paro para negociar una salida a la crisis que atraviesa el país. Las condiciones del comité y los manifestantes en las calles pasan por el cese de la violencia policial contra los manifestantes, que dejan decenas de muertos y miles de heridos. Para hablar de estos temas nos acompaña Wilson Ruiz, ministro de Justicia de Colombia. Señor Ruiz, muchísimas gracias por estar con nosotros en France 24. En medio del diálogo, tanto el Comité Nacional del Paro como los manifestantes en las calles, muchos que no se sienten representados por el comité, ponen como condición primaria para las negociaciones el cese de la violencia policial contra los manifestantes. ¿Qué avances hay respecto a estas demandas y otras peticiones del comité? A todos los televidentes de France 24 y a toda la comunidad internacional, muchísimas gracias. Primero que todo, quiero decirte que una de las políticas del señor presidente de la República aquí en Colombia, Iván Duque, es precisamente que las marchas pacíficas o no violentas son bienvenidas. En Colombia, desde que empezaron estas marchas el 28 de abril, infortunadamente se han mezclado grupos delincuenciales, grupos de narcotraficantes, y miembros del Ejército de Liberación Nacional o el ELN, que es un grupo guerrillero que todavía opera acá en Colombia. ¿Esto qué es lo que ha generado? Ha generado una violencia sin límites aquí en Colombia, infortunadamente. Decirte que hasta el momento, en lo que va corrido de estos días de paro, se han presentado 4.722 concentraciones, 1.874 marchas, 2.284 bloqueos, 516 movilizaciones y 18 asambleas. Decirte también que ha habido afectación a la población civil y resulta que actualmente hay 15 relacionados con la protesta. Hay 11 en proceso de clarificación y determinación si han sido en el marco de la protesta. Y Marina, hay 1.040 civiles lesionados y hay 2 uniformados de la fuerza pública fallecidos y hay 1.049 uniformados lesionados. ¿Qué quiero decirles con esto? Que hay más lesionados uniformados que los mismos civiles. Entonces, aquí en Colombia, desde luego, la democracia sigue funcionando. La política del señor presidente de la República que nos ha dado instrucciones de que los que él ha designado para solucionar este paro nacional, no nos podemos levantar de la mesa hasta que no lleguemos a un acuerdo. Y desde luego, el cese de las protestas violentas sería lo ideal para poder avanzar en este proceso y llegar a un acuerdo. Ministro, ¿qué tanta representación tienen estos grupos ilegales en las protestas cuando la sociedad civil en su diversidad está en las calles? Sí, Marina, te recuerdo que apenas llevamos 26 días de protesta, estamos a próximos 4 o 5 días de completar el mes, el 28 de este mes. Decirte que efectivamente sí hay una inconformidad de parte de muchas personas, porque infortunadamente este gobierno ha corrido con una problemática de otros gobiernos anteriores. Pero lo que sí te quiero decir, que las manifestaciones en Colombia son bienvenidas, siempre las hemos respetado porque es un fundamento constitucional, es decir, está dentro de nuestra constitución de que la gente puede marchar de forma pacífica y tranquila. El gran problema que nos afecta aquí en Colombia son los bloqueos. ¿Por qué? Porque en mi caso particular, el señor presidente de la República me ha delegado para que yo esté en varias regiones del país, como el eje cafetero, como es el departamento del Quindío, departamento del Risaralda y departamento del Valle del Cauca. Valle del Cauca es uno de los más críticos, en el cual yo estaba allá constantemente hace más de 3 semanas. Decirte que hace unos días quemaron 7 tractomulas que traían medicamentos. Y esto también se ha presentado un problema frente a la pandemia. Mira, el día de ayer hubo más de 21.000 contagiados y hubo aproximadamente 500 muertos por el COVID. ¿Por qué se ha subido esto tremendamente? Le informa a la comunidad internacional. Precisamente por culpa de las marchas, porque mucha gente no utiliza los elementos de bioseguridad para poderse cuidar. Entonces, lo que está afectando fundamentalmente al país en estos momentos son los bloqueos. Muchos ciudadanos están pidiendo claridad sobre las violaciones de derechos humanos y la garantía de que no quedarán impunes como condición para el levantamiento de estos bloqueos. ¿Por qué el Gobierno no acepta la llegada del CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o no le hace una invitación para que este órgano venga a Colombia a hacer una verificación de lo que está ocurriendo?
Mira, Marina, el señor presidente de la República y todo el gobierno nacional jamás ha impedido que a nuestro país ingresen organismos de derechos humanos. Es más, en las reuniones que yo he tenido aquí en Colombia, siempre nos ha acompañado la ONU y también lo dije en días pasados y lo vamos a iterar nuevamente. Si la Comisión de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, desean ingresar a nuestro país, no le vemos ningún inconveniente. Lo que te quiero decir es que aquí cualquier acto que se esté cometiendo en contra de la población civil, está la Fiscalía General de la Nación investigándolo. Y cuando está inmerso algún miembro de la fuerza pública, aquí también está interviniendo la Procuraduría General de la Nación en cabeza de Margarita Cabello y la Fiscalía General de la Nación en cabeza de Francisco Barbosa. Están actuando actualmente todos los organismos de control. Aquí todo está funcionando con base en la democracia y desde luego, repito esto, no tenemos ningún inconveniente que esos organismos a verificar los derechos humanos aquí en nuestro país. Por otro, te decía una cifra muy importante, Marina. En estos momentos hay más de 1.000 uniformados lesionados. Y te lo dije, 1.049 uniformados lesionados y 1.040 civiles lesionados. Mira, Marina, tal vez la comunidad internacional no alcanzó a ver esto, pero imagínate en días pasados, un CAI de la policía, habían 10 uniformados adentro y les echaron candela e intentaron a punta de quemarlos vivos a ellos. Y el día de ayer también quemaron otro joven, otro patrullero de la policía que está en cuidados intensivos. De modo que la fuerza pública también ha sido objeto de muchos desmanes y muchos problemas aquí en Colombia. Ministro, pero las cifras son alarmantes también del lado de los civiles, de los manifestantes. ¿Cuántas denuncias por abusos policiales manejan en este momento y se están investigando a los autores de estos crímenes? Sí, Marina, quiero decirte que la cifra que yo te doy como ministro de Justicia es que actualmente, oficialmente, hay 15 civiles fallecidos con la protesta y 11 están en proceso de clarificación y determinación se han sido en el marco de la protesta. ¿Qué te quiero decir con esto? Que aquí en Colombia de por sí se presentan muchos enfrentamientos con delincuentes, entonces no podemos todos los muertos que hayan constantemente decir que es como consecuencia de la protesta. Decirte también, Marina, a ti y a toda la comunidad internacional que como ministro de Justicia yo no permitiría ninguna irregularidad, no permitiría nada diferente a que todo se asemeje dentro de la legalidad, que es lo que me ha explicado el presidente de la República cuando yo me posesioné como ministro de Justicia. Entonces, decirte que aquí tenemos que tener un poco, digamos, de paciencia y seguir avanzando. Por otro, lo acabé de mencionar hace un momento, los órganos de control están funcionando muy bien, lo que es la Procuraduría y la Contraloría. Aquí, mira, por ejemplo, en días pasados, mencionaron una cantidad de gente desaparecida. Me fui de cárcel en nuestro país, sobre todo el departamento del Valle del Cauca, y empezaron a aparecer mucha gente que estaba retenida por parte de la fuerza pública por los desmanes y delitos que habían cometido. Entonces uno no puede lanzar cifras, sino que nosotros nos sujetamos a todo lo que son los datos oficiales que te estoy suministrando en este momento. Insisto, ministro, hay múltiples denuncias del uso desmedido de la fuerza por parte de los policías para contener las manifestaciones en su mayoría pacíficas, como el polémico lanzador de cohetes Venom. ¿Está el Gobierno dispuesto a escuchar una de las principales demandas de los manifestantes, que es una reforma policial inmediata? Sí, Marina, tu pregunta me gusta mucho. Mira, resulta que aquí en Colombia la Policía Nacional tiene un grupo que llama el SMAT, que es el que tú en estos momentos seguramente lo quieres saber. El SMAT es un grupo que solamente actúa, es un cuerpo que pertenece a la Policía Nacional, solamente actúa cuando hay momentos de crisis, es decir, cuando las marchas se salen de su conducto normal, cuando hay violencia en contra de la población civil, lo que te decía hace un momento, las infiltradas que se han hecho aquí por parte de grupos irregulares como narcotráfico y guerrilleros del ELN o narcoterroristas, es lo que está generando esta violencia. Entonces, donde entra el SMAT a contrarrestar. Por supuesto, el gobierno colombiano está dispuesto a escuchar todas las propuestas que hayan, pero en ningún momento, desde el punto de vista constitucional y legal, se puede eliminar a la Policía Nacional, ni tampoco tocar el SMAT, repito, porque es un órgano que está creado precisamente para entrar a responder frente a la violencia que se genere por parte de algunos manifestantes. Ahora decirte, la gran mayoría de manifestantes, Marina, lo hacen en forma pacífica. Aquí lo que hay es un grupo de delincuentes pequeños que son los que actúan de momento, se quitan y vuelven nuevamente a generar este tipo de caos en nuestro país. Señor ministro, el SMAT fue creado durante las épocas más cruentas de la guerra en Colombia.
con un fin muy distinto a la represión vista ahora contra los manifestantes durante las protestas que, reitero, en su mayoría son pacíficas. ¿Está o no el Gobierno dispuesto a escuchar esta petición de reforma policial? Sí, Marina, lo que te acabo de explicar hace un momento, el SMAT actúa solamente cuando se presentan motivos de crisis o de problemas en nuestro país. El SMAT funciona como lo ha hecho la policía en Francia. Cuando ocurren desmanes, lo que hacen es establecer el orden público. Eso es lo que pasa en Colombia. Mira, por ejemplo, hace 36 horas, una ambulancia que trasladaba del puerto de Buenaventura, Valle del Cauca, a la ciudad de Cali, una bebé que estaba en crisis, mira cómo se murió porque no la dejaron pasar en un bloqueo que habían hecho en forma irresponsable. Entonces lo que está causando es desabastecimiento. Aquí la gente no está infortunadamente consumiendo sus alimentos, no están vacunando contra el COVID a mucha gente como culpa de las protestas. La gente no se está alimentando por culpa del desabastecimiento, pero la fuerza pública tiene que actuar. ¿Por qué? Porque somos más de 50 millones de colombianos y no podemos frente a unos pocos entrar nosotros a hacer que el país entre en un caos completo. Ministro Sí. Ruiz, nos quedamos sin tiempo, pero me gustaría hacerle una última pregunta. El presidente Iván Duque dijo recientemente en una entrevista en inglés que el senador y líder opositor Gustavo Petro está detrás de las protestas. ¿Opina usted lo mismo? Sí, infortunadamente, Marina, el que tú acabas de mencionar, el senador Gustavo Petro, infortunadamente, está, digamos, agitando las masas para generar un caos aquí en Colombia. Yo considero que nosotros aquí en nuestro país tenemos que siempre buscar la cordialidad, buscar el diálogo y la concertación para poder nosotros finalmente ponernos de acuerdo en qué es lo que quieren los manifestantes. Somos conscientes y por eso el presidente de la República, en cuanto a los jóvenes, les ha anunciado que al estrato 1, 2 y 3 se les va a dar educación, no solamente universitaria, sino también técnica. Entonces, el presidente de la República ha hecho un gran convenio nacional con los jóvenes, precisamente que la inconformidad que hemos visto allí. Ministro Wilson Ruiz, muchas gracias por estar con nosotros en France 24 y a nuestra audiencia le invitamos a continuar informados en France 24 y france24.com.